nuestra materia es gestión de la calidad, y específicamente a lo que nos corresponde la parte de software de calidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Mi nombre es Walter Escurra y vamos a habilitar después un WhatsApp para poder comunicarnos. ¿Okay? Vamos a habilitar un WhatsApp. Y en la plataforma virtual voy a colocar los materiales y los videos de cada clase. Entonces, lo que voy a hacer es grabar las clases y ir subiendo ahí también. Es lo que vamos a ir desarrollando cada semana. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tema de software de calidad? Se relaciona básicamente con la ingeniería de software. Creo que ya dieron esa materia, ¿verdad? Okay. Entonces, se relaciona prácticamente con la ingeniería de software y sobre todo con el ciclo de vida del software. Hoy en día existen muchas metodologías, desde las metodologías ágiles hasta las metodologías tradicionales. ¿Okay? Quería enfocar un poco las metodologías tradicionales porque esa es la base de todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Y dentro de ese ciclo de desarrollo de software abarca desde análisis de requerimientos, entonces, ¿qué quiere el usuario? Después de eso pasa a una etapa de análisis, y ahí básicamente hay una parte de análisis que, como está en ese gráfico, de ahí de la pizarra, básicamente lo que hace es analizar qué es lo que quiere el usuario y a partir de ahí hacer los diseños, y esos diseños después se le entrega a la parte de desarrollo de sistemas, y son en sí las personas que van a desarrollar el software en alguna herramienta, ya sea una herramienta de generador de código o bien un desarrollo con un compilador o una herramienta de desarrollo rápido. Entonces, cualquiera de las metodologías que se pueda usar para el desarrollo de software se aplican ahí. Después de eso sabemos que va a una etapa de testing o de pruebas. ¿Okay? Y esa es básicamente la forma tradicional de cómo se mide la calidad del software. ¿Okay? Pero a partir de ahí surgió un montón de cambios. ¿Okay? Les cuento cuando yo estudiaba informática, y seguramente ustedes también, ¿okay? Van a ver que ese ciclo es el ciclo estándar, ¿verdad? Y van a ver que ese ciclo estándar básicamente es lo que se enseña y se aplica en muchas empresas. Pero como el tema de la calidad de software y el tema de testing hoy en día es muy crítico, entonces se amplió esa zona. Yo básicamente ahí solamente donde hice pruebas con testing puse calidad de software, como se ve en la pizarra. Pero después hice una línea que básicamente abarca desde los requisitos hasta la puesta de producción. Hoy en día es tan grande que abarca tanto desde los requisitos. Entonces, lo que generalmente ocurre en una empresa es un área dentro de una empresa o uno independiente solicita un software. Para el caso de una empresa que tiene un desarrollo de software interno, básicamente sus clientes son las otras áreas dentro de esa misma empresa. Entonces, ellos son los que se licitan básicamente el desarrollo de un software. Y a partir de ahí, entonces, ya entra básicamente la gente de calidad de software a anotar ciertos elementos, como por ejemplo, qué tipo de datos va a utilizar, cuáles van a ser los datos de pruebas que se van a usar, y otras cosas que van a hacer que después, cuando se alcance la etapa de prueba, se puedan implementar. Entonces, hay una serie de cosas que desde los requisitos ya se van colocando. ¿Okay? Inclusive el tema de seguridad de la información ya se va a colocar. Entonces, sí, los problemas ya antes, o sea, básicamente los riesgos están asociados en una parte dentro del desarrollo de software, y eso ya está implicado justamente con la parte de calidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta? ¿Cómo vas a hacer todo? Ya se va. Y como sabemos, hoy en día el tema de la seguridad es muy importante, entonces también ya incluye.
Esos datos son privados de la empresa, esos datos se pueden compartir, hasta qué punto se puede compartir, si tiene algún riesgo de esos tipos de datos, ¿okay? Y ahí se van a ir definiendo todo. Entonces, esa etapa que nosotros conocíamos como solo pruebas se amplía para casi todo el ciclo. Sí, ese es un ciclo tradicional, entonces todo va a abarcar dentro de ese ciclo tradicional. Okay. Y del lado del organigrama, básicamente, mal que mal, podemos dividir en un área de TI, donde básicamente tenemos la parte de análisis, el desarrollo y el mantenimiento de software, la parte de testing, que marqué el color rojo ahí, y la parte de producción, que es básicamente el sistema ya terminado. ¿Okay? Entonces, un sistema de producción ya es un sistema determinado. Pasa que el área de testing, dependiendo de cómo está estructurado la empresa, puede ser algo muy pequeño o puede ser algo muy grande. ¿Okay? Lo que se recomienda es que sea un área grande porque abarca casi todas las otras áreas. ¿Okay? Pero existen diferentes tipos de empresas y las empresas paraguayas y en general muchas del mundo, ¿okay? no están acostumbrados a hacer el testing, por lo que muchos recursos, a veces una pequeña sección de una empresa, un departamento, una división dentro de un departamento, es lo que se le otorga. ¿Okay? O a veces inclusive una sola persona. Les cuento yo cómo era mi trabajo y ahora se cambió un poco eso. ¿Okay? Yo estoy en el Banco de Fomento y se creó el área de testing que antes ni había. ¿Okay? Siempre se iba a colocar y no se sabía dónde colocar. ¿Okay? Y trataron de crear un departamento de calidad que no se entendía ni qué es lo que iba a hacer. Se puso con la parte de normas y no estaba bien. Entonces en algún momento se creó una sección de testing, pero fue experimental y lo realizaba una sola persona. Y durante muchos años fue una sola persona la encargada de hacer todo el testing. Sí, y imagínense que hay como 30 desarrolladores y una sola persona probando, o a veces más. Y revienta el software y el cuello de botella, ya saben que es el tema de testing, que si testing no aprueba en teoría, no puede estar en producción el software. Sí, no puede estar en producción. Eso es en teoría, a veces se fuerza eso, porque el sistema sí o sí tiene que estar, algunas son regulaciones del gobierno y sí o sí ya tienen que estar. Regulaciones del Banco Central y sí o sí tienen que entrar eso. Entonces, sea como sea, o alguna cosa que tenga que ver con las apps de celulares y tenga que ver con el tema de cuentas de los clientes o de los usuarios, eso sí o sí tiene que estar. Entonces, a veces se fuerza a que eso esté sin terminar la etapa de testing. Y a veces ocurre roces entre la gente de testing y la parte de desarrollo. ¿Okay? En realidad, la parte de testing es la que lleva el peso de mucha fricción dentro de las empresas, porque el que desarrolla dice que desarrolla bien y el de testing encuentra algún error y le quiere indicar al programador que tiene error. Pero muchas son empresas tercerizadas, muchas son funcionarios internos los que hacen desarrollo de software, pero nadie quiere que su software tenga problemas o no quiere que se noten los errores. Entonces quieren tapar eso y quieren hacer que pase el software y que si tiene un problema muy grave nomás se resuelva. Entonces siempre hay una fricción entre el que está en testing y el que está en desarrollo. ¿Okay? Y el que está en producción también tiene que ver, porque cuando se pone en producción es ahí donde revienta todo. Hay sistemas, 3 sistemas básicamente es lo que se recomienda. ¿Okay? Uno es donde la gente desarrolla, que es un ambiente interno, ¿okay? Y ese usan solamente los programadores. Y después está una plataforma
que es idéntica al de producción, muy parecida al de producción. Entonces se recomienda que la plataforma de producción sea lo mismo que el de testing, para probar y que funcione. Entonces se pasa todo el sistema de desarrollo a testing y testing se encarga de probar. Y una vez que esté funcionando en testing, va a producción. Si no se probó bien o no se hizo bien el paso a producción, revienta directamente en producción y hace que todo el proceso sea muy visible para el cliente. Entonces ahí ocurren los problemas. Las aplicaciones de las apps no funcionan, los cajeros automáticos que se van a cobrar la gente de salario no funcionan, la página web de la empresa no funciona, entonces es algo que está encadenado. Y lo que suelen hacer básicamente es hacer un rollback o ir hacia atrás y traer la versión anterior que estaba funcionando hasta que se solucione todo el problema. Hay veces que es jodido el tema, ocurren siempre, ¿sí? Pero puede ocurrir en cualquiera de las instituciones. Yo había leído, por ejemplo, un comentario en Argentina ocurrió eso. En una institución financiera le acreditaron el doble de su salario. Y eso porque el sistema se le pasó y en vez de sumar uno, le sumó dos. Entonces, si Juan Pérez gana 1.000, entonces le sumó 2.000. Y mucha gente se avivaron y empezaron a quitarse dinero. Después la institución financiera le quiso cobrarle y los usuarios argumentaron que no tienen la culpa, que es un plan de la institución porque les permitió hacer eso. Acá en Paraguay sucede algo así, pero como pueden individualizarle a los clientes y les asustan a los clientes, o sea, los clientes devuelven otra vez la plata cuando ocurren ese tipo de cosas. Y como le pueden individualizar, entonces hace eso. ¿Qué le pasó? Un profesor que trabajaba en una cooperativa. Él era un informático de ahí y tuvo un error a la hora de retirar la plata de los clientes. Y cuando aparecía en el banco, lo retiraba y seguía todavía. Sí, sí mismo. A mí me ocurrió también. Yo a veces bromeaba con un compañero cuando tenía problemas de eso y nadie se daba cuenta. Había sido que en algunos casos la gente se iba, retiraba, pero no le descontaba. ¿Verdad? Yo nomás hacía de forma broma con otro compañero, ¿verdad? Que lástima que yo no sabía, sino yo también me hubiera ido. Aquí está. Pero así de forma de broma. Pero esconden todo eso, ¿verdad? Cuando pillan, esconden solamente que hay momentos nomás que hasta que ellos se den cuenta que pasa algo. Y lo que suelen hacer es hacer que todas las apps dejen de funcionar. Porque si no todo el mundo o sea, básicamente cierran con una llave y dejan ahí que nadie use. Porque hasta que se resuelva, porque no todo el mundo va a extraer dinero y no le va a descontar. Eso suele pasar. Y eso es porque tenemos una mala planificación de calidad de software. Por eso. Es un área crítica dentro de una empresa, pero no se le da la importancia que se le tiene que dar. Ahí ocurren diferentes cosas. Pasa que la metodología tradicional, solamente como vemos ahí, estaba metido después del desarrollo, la prueba entonces no tenía gran importancia. Y anteriormente ni existía luego un área de testing. El desarrollador nomás lo probaba. ¿Okay? Y el desarrollador, porque se le apura, no tiene tiempo tampoco para ver todos los detalles. Entonces se les pasa y ya va. Ahora se implementó dos áreas diferentes de testing, uno para las aplicaciones normales y otra para las aplicaciones web y app. Se separó esto y hay más gente en las áreas tratando de
tratando de solucionar esos problemas que antes había. Pero todavía sigue siendo insuficiente porque como que está ahí está como que ahora existe un área de testing que antes no había, y antes era solamente una sola persona, se aumentó, pero sigue siendo un área que no está viendo desde el inicio. Si no estaba por allá abajo, no estaba ahí. Sí. Al terminar nomás ya ven, ¿okay? Está entrando medio tarde, entonces falta ir mejorando eso para que se pueda ir arreglando eso. En el caso de las instituciones financieras, hay un reglamento que se llama Manual de Control y Gobernanza de Instituciones Financieras, que es el que regula acá en el Paraguay. ¿Sí? Sus siglas son MGCTI, y dentro de ese manual tratan de estructurar ciertas formas de los requisitos que tienen que tener, básicamente todo eso. En realidad abarca desde requisitos de hardware hasta el tema de gobernanza, que es como trabaja la institución, hasta testing y el tema de producción. Es un poco completo el ciclo, ¿okay? Entonces trata de abarcar más. Entonces, por lo menos hay un reglamento que se puede aplicar para eso y ayuda, pero nosotros vamos como 3 versiones ya del manual, que no podemos todavía arreglar de todo. Es muy complejo, entonces cuesta seguir eso para unas instituciones que son muy cambiantes, porque implica mucha documentación, cosa que todavía, documentación y procesos que cuestan conseguir eso. Ese manual básicamente está desarrollado bajo 5 o 6 estándares, y una de esas son el ISO 27000 y el otro es el COVID, y también algo que se llama COSO, que usa el MESIC acá en Paraguay. Básicamente son ciertos estándares que tratan de ordenar el funcionamiento dentro de una institución. Parece tan bueno, pero difícil de hacer. No es que algo que nace normalmente. Yo no sé si hay alguna institución que cumpla totalmente lo que pide ahí, porque uno es trabajar y otro es documentar, y cuesta quitarle el ritmo de la gente cuando hace una tarea siempre y después hay que cambiar todo eso. Sí, hay que cambiar y cuesta demasiado. No es algo que nace normalmente de la gente, además. No, es que se hace un día. Y la institución donde yo estoy ni sigue este ciclo. Tenemos ese ciclo ahora, se sigue, pero no tenemos una diferenciación entre la parte de análisis y diseño. Y ese es un defecto de muchas empresas acá en Paraguay, que no existen analistas, sino existen analistas / programadores. ¿Por qué eso? Primero porque es más barato para las empresas. Un solo personal que hace casi de todo. Entonces, sí, así la mayoría de las empresas buscan, ¿verdad? Entonces, el que va a desarrollar se va, lleva su cuadernito y anota todo lo que quiere el usuario. Hoy en día nosotros tenemos automatizado eso y el usuario envía en un PDF lo que quiere básicamente. Pero sí o sí se tiene que ir alguien otra vez después para tratar de entender qué es lo que quiere. Y anota todo en su cuadernito y después ya viene a programar. No hay esa diferenciación entre un analista de los requisitos y un diseñador. Nosotros aprendimos en la facultad que alguien tiene que agarrar los requisitos, colocar en una hoja de papel y después plasmar ese mismo modelo, que puede ser UML o algún otro tipo de diseño estructurado o lo que sea, colocar los gráficos, y de esos gráficos ya hacer unos bosquejos de diseño de pantalla y todas esas cosas, y eso entregarle al programador, y el programador lo que tiene que hacer
es agarrar, colocar cada elemento donde tienes que colocar y programar. ¿Okay? Hoy en día eso es muy costoso. No quieren la mayoría de las empresas pagar eso. ¿Okay? Y si tienen un analista de sistemas es nada más que un figurete, porque no va a poder abarcar todo lo que se pide para el desarrollo. ¿No? Y allá lo que no está ahí dentro de eso, que ahora se ve mucho, y que más que analista de sistemas son project managers. No sé si es que eso es lo que ahora mismo todos quieren hacer. Porque agarra los recursos y arma un cronograma. Y todo el mundo quiere controlar nomás, y nadie nos quiere hacer el desarrollo. Entonces, todo el mundo quiere ser project manager. Todo el mundo quiere mandar, pero nadie quiere trabajar. Entonces, nadie quiere trabajar. Entonces, que trabajen los programadores, o los analistas que son programadores otra vez. Y los project managers solamente controlan el ciclo. Las empresas más estructuradas ahora, dentro de ese ciclo, entonces habilitaron la parte de project manager, que viene a ser como un analista de sistemas, pero no cumple una función de análisis, sino más bien de un organizador de los recursos, ¿okay? Recursos, tiempo, decide qué programador que va a hacer tal cosa, quién va a entrar primero, ¿okay? Eso es lo que, si es que ustedes buscan laburo ahora, y van a encontrar mucho en internet cursos de project management, que básicamente nosotros de hecho en la materia tenemos que ver luego algo de eso. Seguramente que dieron luego ya algo en ingeniería de software. Okay, y eso es lo que... Y tenemos algo que está dentro de eso, pero vamos a ver si son meramente no es porque es parte de eso. Y la misma cosa que las metodologías tradicionales o las metodologías ágiles son parte del proceso de desarrollo. Y las metodologías ágiles tratan de hacer un poco más rápido, rompiendo ese esquema del orden y hacer básicamente de forma concurrente ciertas tareas. Entonces, rompe un poco ese esquema de hacer. Pero lo que yo veo que la mayoría de las metodologías ágiles lo que tratan de hacer es movilizar a la gente. O sea, lo que tratan de hacer es reuniones frecuentes y están los project managers ahí y todos analizan por qué no corre un sistema. Y se ponen de acuerdo y se ponen metas. Y se les dice a las personas, si vos tenés atrasos en tu proyecto, entonces pedime ayuda, yo te voy a destrabar. Eso es lo que la frase muy común que usan los project managers. Más bien le exigen a la otra persona que haga más rápido el software. Imagínense que una persona se vaya como encargada y esa es la que pone desde su sector porque no puede avanzar. Entonces recibe la presión ese y va para atrás. Si él tiene como 6 funcionarios más abajo que tiene que desarrollar, también apurar a los otros 6. Entonces las metodologías ágiles sirven para poder tratar de hacer más rápido, pero básicamente sigue siendo la misma estructura porque hay cosas que no se pueden saltar. O sea, si vos no tenés análisis de requisitos, no vas a poder desarrollar ningún software. Y después tenés esas metodologías tipo desarrollos rápidos que puedes hacer con prototipos. Entonces te va y le mostras al usuario, ¿te gusta así? Te dice, sí, me gusta, empezamos. Okay. Y otro error muy común que hay siempre es que el usuario no sabe qué es lo que quiere cuando empieza el desarrollo de un software. Y te dice, yo quiero esto, esto y esto y esto. Y con la metodología tradicional y a veces un poco con la metodología rápida pasan la misma cosa. El programador entiende una cosa, no quiere luego ni que le molesten, no quiere lo que el usuario ni le moleste y empieza a desarrollar. Hasta que casi termina y después le muestra al usuario. Y el usuario no sabe, no sabemos si entiende o no, pero le dice, yo no quiero así. Entonces es como si fuera que no se hizo nada. Y a veces pasa que ya se termina casi el proyecto y no era como todo, como quería el usuario, como tiene que ser. Y entonces entra otra vez en ese ciclo y a empezar otra vez
y pérdida de tiempo durante todo ese proceso. Por eso es que se pide básicamente en muchos de los casos el tema de documentación para ver por lo menos y comprometer a los usuarios que lo que quieren en realidad es lo que, o sea, la información que ellos están pasando es la que ellos están queriendo hacer. Eso es lo que se les pide básicamente a ellos. Pero hay veces que inclusive pasa muchos roces entre empresas. No es que solamente puede pasar en un desarrollo interno. ¿Okay? Muchas veces pasa que las empresas tardan en pasarle los datos a los desarrolladores externos, que son básicamente las consultoras. Y las consultoras entienden una cosa y hacen. Ya se va el proyecto muy adelante y después se verifican los tiempos y ya se corrió mucho el tiempo. Y hay un compromiso entre una empresa A y una empresa B de tener un producto. Y cuando se está retrasando demasiado, el problema es que hay que pagar ese trabajo. Y ahí están los roces después. Porque nadie quiere asumir el tema de costos ya después cuando el proyecto está muy avanzado. Entonces, no es solamente el tiempo, sino también es cuestión económica muchas veces el problema. Entonces, desde el punto de vista de metodologías, entonces, lo que básicamente creció en la etapa de testing. ¿Okay? Y otra cosa que reprisó el tema de testing es que muchas empresas internacionales desarrollan software de afuera y les sale más barato conseguir un latino que le haga el testing. Y le paga bien al paraguayito, al argentino, lo que sea, al uruguayo. Y hay mucho trabajo de testing. Gente que está trabajando en testing desde su casa. Entonces, normalmente le envían un formulario que es lo que tiene que probar, seguir ciertas reglas y va chequeando. Entonces, por ejemplo, un campo tiene que aceptar valores numéricos. Y prueba valores numéricos, súper bien. Después prueba valores alfanuméricos y deja entrar. Entonces va a ir marcando que eso no está mal. Entonces, todas esas cosas se va a ir chequeando. Desde algo básico hasta algo un poco más complicado. En el caso de los sistemas del banco, todavía se usan los sistemas en batch, que básicamente no son en línea. ¿Okay? Y ese es lo que es un problema fenomenal. Porque se cargan en archivos temporales y a las 12 de la noche se descarga en el archivo original. Y como en el desarrollo de software, ni el testing ni el desarrollador normal solamente probaron los datos y otras cosas. Esas cosas a veces no se prueban bien y pueden tener errores. En algún momento, probablemente, las transacciones van a ser todas en línea, pero hasta el momento tenemos muchas transacciones todavía que son de una arquitectura un poco más antigua. Lo ideal es que hoy en día con una base de datos relacional se cargue en línea y se vaya a donde tiene que entrar. Y acá se usan mucho todas esas MyFriend, que son esas computadoras de IBM, y esas tienen su funcionamiento un poco más lento. Y como es una metodología un poco más antigua y los programadores son más antiguos y se maneja todavía ese concepto, se guardan en archivos temporales al terminar el día y después al finalizar el día eso se descarga en los archivos principales. Y ahí lo que suele haber mucho cuello de botella porque hay muchos archivos que están esperando para ir descargándose. ¿Sí? Y están en fila uno tras otro. ¿Y qué pasa? En algún momento uno no funciona y los otros sí funcionan. Pero como todos están colados, entonces queda en un ciclo y no deja pasar los otros. Y ahí lo que se generan los problemas por el hecho de ser ese tipo de tecnologías. Pero es una cuestión de IBM, ¿okay? Que hizo así su máquina. La historia es un poco simpática como es que
estaba averiguando cómo es que IBM se aisló, porque los sistemas de IBM están aislados de los otros sistemas. El tema es que cuando ellos inventaron la computadora IBM PC en 1980, después de 2 o 3 años, le copiaron su proyecto y aparecían las famosas clones que eran todo de China. Entonces se enojaron tanto la gente de IBM, porque ya eran los supercapos de la tecnología, se enojaron tanto, entonces empezaron a crear máquinas que no se conectaban a nada y que solamente ellos manejaban. ¿Sí? Y entonces, todas las máquinas que crearon, que son mainframe, así, de este tamaño, que utilizan las instituciones financieras y otras grandes, entonces todo está aislado. ¿Okay? Por eso es que maneja ese concepto de proceso de batch o proceso que el cierre es a la noche. ¿Okay? Y se actualiza su hardware cada tanto y el hardware en sí es muy bueno. El problema es que su software es muy viejo. Si hablamos de épocas de programación, más o menos se quedó en la tercera etapa de la programación por ahí, antes de que exista el lenguaje Java por ahí. Es más antiguo que eso, ¿sí? Su desarrollo. Y eran en modo texto nomás, transmiten modo texto nomás, no es que transmiten gráficos. Tienen muchas cosas. Lo que la gente usa básicamente es como un repositorio de información. Entonces toda la información del texto se va ahí y los gráficos se ven por páginas web o formularios en Win. Eso es lo que se hace. Pero el problema está principalmente ahí. Ahora tenemos problemas con ese tipo de plataformas porque ya son plataformas muy viejas y los programadores eran de aquella época, sí, 1950. Y cada día ya hay menos programadores, especialmente los que son de COBOL. Dice que le pagan muy bien a la gente de COBOL ahora porque casi ya no hay desarrolladores de COBOL, porque ya no es una cosa que se enseña actualmente. Y el otro lenguaje que sí se utiliza es el RPG, que también es muy bien, más o menos por ahí también. Y son todos de plataformas de IBM. Entonces, por ahí viene el problema. Hay herramientas como GNexus que vos desarrollás en Windows, pero por debajo te compila en RPG o en COBOL. Pero ni usaban base de datos, o algunas usaban su base de datos, que es DB2. Pero no está muy optimizado su uso de base de datos. Hoy en día tenemos las bases de datos relacionales, entonces son otro tipo de tecnología que todos conocemos, que las tablas se van interconectando unas con otras. Las otras son tablas que no se conectan, están todos esparcidas así, y solamente el software es el que se encarga de hacer las relaciones entre una tabla principal y una tabla secundaria. Entonces, o una tabla relacional y una principal. Entonces, es a nivel de software y no a nivel de base de datos. Y lo que se busca hoy en día es que las bases de datos ya sean relacionales y cualquier campo que vos cargas en un hijo que esté en el padre. Entonces se ve ya esa relación entre tablas. El problema es que en 1990 hasta el año 2000, la base de datos Oracle era la que supuestamente iba a reemplazar hasta estas mainframe. ¿Okay? Pero tampoco utilizar Oracle no fue la gran cosa. Tiene muchas complicaciones también. Se apaga la base de datos, a veces se corrompen también las bases de datos. O sea que las bases relacionales también tienen sus defectos. ¿Okay? Y a veces que se desconecta una terminal de otra, entonces tiene que ir los técnicos a ver por qué se desconectó la base de datos. Y hay un montón de trabajo también. Lo que hoy en día la gente utiliza son más bien las aplicaciones web y las aplicaciones móviles, que no usan ese mismo tipo de arquitectura. Básicamente
envían información más como flujo de datos que viene y va por los protocolos de las páginas web. Entonces, se envían así mismo. Pero no se accede directamente a la base de datos. O sea, sí, el servidor accede a la base de datos y hace una consulta y envía esos datos. Pero los datos que se envían son como flujo de datos nomás, no son directamente acceso a la base de datos directa, porque eso va a necesitar más recursos si hacemos una selección o un join o alguna cosa que se hace con SQL directamente. Entonces, eso cuesta más. Pero en general, Oracle no se quedó ahí y después vinieron las bases de datos libres y todo el mundo se empezó a usar la base de datos libres. MySQL, Postgre y MariaDB y un montón de bases de datos libres. De hecho, lo sorprendente es que toda la comunidad de desarrollo se volcó a las herramientas de uso libre. Las empresas no quieren pagar licencias de productos, ni de Microsoft ni de otros proveedores. Antes existía una herramienta Borland que tenía un conjunto grande de cosas que venía con el Delphi y todas esas cosas, o venía con un lenguaje C y con una herramienta de diseño rápido con acceso a base de datos, pero es propietario y tiene costos. Entonces, la gente no quiere pagar. Hoy en día por desarrollo, entonces se opta por herramientas de uso libre. Entonces, Python, PHP. El grupo español no que esta empresa de software libre, ¿no? Hay un grupo español que usa software libre, ¿no? Sí, todos software libre. Inclusive en su computadora, ¿verdad? Vamos a tener problemas porque Microsoft está volviendo duro y quiere acabar con todos los piratas. Ojalá que no. Quiere restringir todo. Y para eso es su plataforma en la nube. Francia es la única que se le puso dura a Microsoft y quiere pasar todo a Linux. Tiene una política gubernamental que quieren pasar todo a Linux y ellos ya tenían luego una versión de Linux que es de la policía y esa es la que están modificando para poder hacer que eso sea factible. Pero el monopolio de Microsoft es tremendo. Nosotros, de hecho, nuestra institución estamos pagando como 2 o 3 millones de dólares por ahí por la licencia de Microsoft. Y vos vas a poder pensar que solamente el sistema operativo Windows, pero Microsoft se adelantó para no perder su monopolio. Y ahora no es que te ofrecen solamente el sistema operativo, sino ahora te ofrecen herramientas en la web, que es su cloud computing. Entonces todo está en la nube, todo el sistema de procesamiento de Microsoft está en la nube. Y ahí viene un montón de herramientas que se les regalan a los que compran la licencia, pero todo tiene que pasar por la nube. Y por ejemplo, antes se usaba, están queriendo hacer, y están forzando a la gente a que vayan migrando a otras herramientas que sean del dominio de Microsoft. Antes la gente hacía su presentación en un PowerPoint y quitaba, imagínense una reunión de unos directores de empresa, de unos directivos de una empresa. Entonces, quitaban del Excel y del Excel colocaban el PowerPoint para su presentación. Y ahora esos gráficos vienen con la herramienta Power BI. Entonces con Power BI vos pasas de tu Excel a tu Power BI y automáticamente con unos 4 clics ya tenés tu presentación y podés acceder. Pero no es que vos podés pasarle nomás a otras personas de forma directa.
hacer la conexión de tu computadora al servidor en la nube y del servidor en la nube a los otros participantes. Entonces hace depender totalmente de sus herramientas de las cosas de Microsoft. Y aparte de eso te ofrece un montón de apps que están integradas dentro de hay unas cuantas apps que se integran dentro de Microsoft, como su intranet. Y toda su intranet también se van en su nube y te bajan en tu computadora. O sea que todas las herramientas de Microsoft, incluyendo su Drive, porque también te regalan un Drive para que uses, así como un Google Drive, y su inteligencia artificial que es Copilot, todo está en la nube. Todito están integrados. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Le dan como un regalo, pero todito es como un enganche para que vos no puedas salirte de Microsoft. Una buena estrategia ahí. Ahora, ese es el principal problema que tenemos ahora, porque tenemos una dependencia casi del 98% de esas herramientas. Y salirse de esa ya va a costar mucho, porque los directivos de las empresas no saben si esas herramientas tienen un costo, si es que por qué se usa o por qué no se usa. Solamente que si es que alguien usa, después todo el mundo ya tiene que hacer su trabajo en esas herramientas. Es como una exigencia. Ya vuelve a ser una exigencia, entonces la dependencia es mayor. Y el tema es que también para las computadoras de escritorio, el tema de que Linux todavía le falta mejorar la utilización de algunos tipos de hardware. Pero esa fue una estrategia de Microsoft, que le decía a las empresas, a Dell, por ejemplo, siempre le pidieron la exclusividad. Entonces, desarrollaba un producto y después le decía, no vas a desarrollar más productos para Linux, o si no, yo ya no te doy más las licencias. Entonces, le trancaba por eso. Así le funcionaron a la gente de Linux. Yo, por ejemplo, tenía una tablet con Android, una Dell con Android. Y después se me había robado esa tablet. Y para la nueva versión que compré después porque me gustó, ya vino con Windows. La tablet ya vino con Windows. Ya no se produjo más para Android. O sea que ahí también Microsoft restringía los mercados de los productos de hardware. A quiénes sí y a quiénes no, y cuáles usar, y cuál es el sistema operativo que se usa. Bueno, entonces, ese es el principal problema entonces del desarrollo de software en el área de testing. Entonces, hay mucho trabajo ahí y ninguna de las empresas funciona igual. Todo es un experimento todavía, no funciona ninguna de las empresas. Todo lo que podemos dar en la materia puede ser teórico, pero no vamos a encontrar un montón de situaciones que en las empresas no se siguen así. Muchas de las empresas tienen testing, pero son personas normales que se les dicen, vos probás esto, vos probás esto, y vos probás esto. Entonces cada uno se reparte y después se prueban en conjunto todo el software, pero no hay una metodología propiamente dicha que se siga correcto. Y entonces empezaron a pensar que el área de testing, que es esta, tiene que ser más grande y tiene que ser tan grande como el área de desarrollo. Es lo más lógico. Si tenés 20 desarrolladores, por lo mínimo tenés que tener 11 o 10 testing para que puedas probar bien. Con 2 personas más no vas a poder tener el alcance de eso. Entonces, la idea fue agrandar. Pero también ahora hay unas metodologías que dicen que el área de testing no tiene que ser tan grande. Entonces, es tampoco controversia. Pero la idea es que se pueda potenciar eso. En cuanto al desarrollo de software, es eso.
Pero en cuanto a alineamientos de sistemas de gestión de calidad, eso es un poco más grande. Eso ya abarca casi toda una empresa y también abarca el área de desarrollo de TI y también el tema de pruebas y test. Y ese sí que es un poquitito más grande. Eso es lo que estaba en el vídeo ahí para mostrarles, que hay una norma ISO. Hay una norma ISO que es la 9000 y esa es la base por la cual las empresas pueden tener el sistema de gestión de calidad. Entonces, hay unos cuantos procedimientos que tu empresa tiene que seguir, unos cuantos documentos que tiene que seguir y se te da la certificación de ISO 9000. Cada país, a partir de ISO es un estándar internacional, ¿no? Que el Instituto de Estándar es una asociación de estándares. Y eso abarca cada país. Y nuestro país está asociado también al ISO. Puedes decir que Paraguay tiene algunos ISO también. Entonces, esa institución que tiene eso, básicamente es el INTN. El INTN en Paraguay es la organización que se encarga de los estándares. Entonces, ellos están asociados al ISO para poder hacer. Básicamente, ellos están asociados a dos en Paraguay, que es el ISO o el IS, que son dos instituciones internacionales. Esa es la que ellos tienen convenios para hacer. Y después están otras como el IEEE, que también tiene normas. Si nosotros vamos después a ver esto, dentro del testing podemos encontrar normas ISO para testing de software, podemos encontrar normas IS y las normas IEEE o otras normas internacionales. Pero lo que hace de normas generales, en sí el ISO 9000 está reglamentado también para nuestro país. Y le llaman de las ISO 9000 son de adherencia voluntaria, así se llama, son de adherencia voluntaria. O sea, no te exige nadie tener eso, es simplemente cualquier empresa que quiera participar de eso. Y sigue los lineamientos que están dentro de ese manual y luego se va un inspector a controlar si es que cumple todo eso. Si cumple todo eso, le dan el sellito de la ISO que cumple la ISO 9000. Eso es muy bueno para la empresa porque es un buen marketing empresarial. Nosotros cumplimos con tanto. Entonces, cumplen el norma de la calidad. Eso implica desde la generación de fábricas de jamón, aceite, todo lo que ustedes se imaginan que pueden producir, todo lo que se puede producir con calidad. Entonces, el producto final o lo que se le entrega al cliente o la atención al cliente es lo que se mide con esos ISO 9000, que es la calidad. Sí, puede ser calidad de un servicio o puede ser calidad de un producto. Y el software es un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces dependiendo de qué está apuntando, ¿verdad? Pero podemos verlo más como un producto. Entonces, viendo desde ese punto de vista también se puede utilizar estas normas, o de hecho se utilizan luego para algunos de los casos de los productos de software. Entonces, pueden tener, pero es de adherencia voluntaria. Entonces, vos tenés que ir en INTN y te tenés que decir, yo quiero postularme para tal cosa, entregar el manual, pagas algo para hacer eso, contratás o ves a alguien que pueda hacer en tu empresa y vas armando todo el esquema de procesos que se tiene que seguir para hacer eso. Entonces también, por eso le llaman sistemas de gestión, entonces, porque abarca no solamente la parte del test, es un montón de cosas que en general se tienen que cumplir dentro de una empresa. Y también abarca la parte del test. Bueno, y es eso. Y vos no podés participar en ninguno de ellos directamente, solamente por el tema de INTN, que son los únicos que pueden armar eso. Yo una vez quise entrar en el IS
y no me permitieron. Cuando yo estaba dentro de la facultad, teníamos un grupo que era el IEEE, pero como el IEEE funciona de forma diferente, entonces vos te podés inscribir por tu propia cuenta, pagás una membresía y te escribís. Pero el tema del ISM me dijeron que solamente alguien responsable alguien que trabaja en el INTN es la única persona que puede dar eso y te puede avalar para que entre, pero solamente esa gente que trabaja en el INTN más la que tienen el carnet para poder entrar dentro de ese grupo. Ahora hacen un poco más participativos y le invitan a voluntarios que quieran participar, pero son voluntarios. Cuando se va a hacer una norma o cuando se va a modificar una norma, le invitan a alguien que quiera participar y se va, pero como oyente o como para dar una opinión, y otros son los que se encargan de ir revisando otra vez. Yo una vez participé dentro de una norma que era de ISO y IEEE, que básicamente era un estándar de una web, pero era una actualización. Y lo único que teníamos que decir era los problemas que había con las conexiones de la red con internet. Por ejemplo, la información que vos colocas ahí no quede huérfano pasando un tiempo. Entonces, a veces vos apuntás un link y dentro de 6 meses eso ya no existe. Entonces, tratar de evitar esas cosas, y había algunas normativas que aseguraban que eso se mantenga así. Pero yo participé una vez y ya se cambió una vez más después de eso. Pero al final otra gente son los que arman todo el esquema. Vos tratamos de dar una opinión nomás. Y yo por correo nomás, por correo y por así en video nomás lo que pedían. Bueno, y de eso se trata más o menos la materia, de ver todo eso. Entonces vamos a ir viendo algunas normativas generales que hacen a lo que es en general la gestión de calidad de cualquier tipo de empresa. Pero específicamente para nuestro caso es la generación de calidad de software. Y cómo encaja eso dentro de las metodologías de desarrollo tradicionales o no tradicionales. ¿Cómo abarca eso? Porque al final recae otra vez en cómo tu empresa esté organizado, sí, cómo está estructurado, cómo van a hacer, cómo trabaja. Cada empresa es independiente. No existe ninguna empresa que se parezca a otra. Entonces cada uno tiene que buscar dónde está su sector de testing y dónde va a encajar eso en su estructura orgánica. Entonces, de eso depende. Y de eso, entonces para la próxima clase pues vamos a ir viendo con los compañeros ya eso. Es una introducción a lo que estamos.